Bueno, impactados de nuevo por imágenes que vienen desde Estados Unidos. Vamos a tomar este tema, vamos a tomar otros también y que tienen que ver con lo que se vive este fin de año. Sumamos el estrés. Bueno, son varios los temas que vamos a abordar con Alberto Mayor, sociólogo de la Universidad de Chile, que nos acompaña en Hora 20. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? Alberto, vamos a usar de ti para hacer una mirada de lo que pasa desde Chile, de lo que pasa con Estados Unidos. Okay. Todo esto que vimos y la tragedia enorme que hablábamos la semana pasada con 20 niños muertos, sí, niños muy pequeñitos, además en una escuela, en algo que es recurrente en Estados Unidos. O sea, hay una estadística tremenda de cuánto han aumentado estas balaceras masivas en los últimos años. ¿Tiene que ver con que los norteamericanos tienen un acceso fácil a las armas o tiene que ver con qué otras cosas? O sea, el acceso al medio para este tipo de actos evidentemente es relevante, pero obviamente hay elementos previos. Los delitos en general tienen connotaciones culturales importantes. Tanto la norma como la desviación de la norma está de alguna manera reglada, por decirlo así, aunque es un término un poco duro para esto, reglada para distintos tipos de cultura. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con lo siguiente. Por ejemplo, el asesinato. El asesinato es más bien el asesinato en los países, por ejemplo, que tienen una cultura de raíz un poquito más católica, por ejemplo, tienden a ser pasionales. Tienden a hacer el asesinato de que estoy muy enojado, qué sé yo, y una cosa, la salida del desmadre. Versus, ¿ya? Por ejemplo, en los países que tienen una cultura de origen católica, no hay asesinos en serie. Es muy raro eso. Es que apunta a algo cierto. En Chile, el único caso que nos acordamos y que fue súper emblemático, lo tenemos en la cabeza, es el asesino de Alto Hospicio. Exacto. Que era un tipo de asesino, y los psicópatas de Viña. Pero son muy raros, efectivamente, son muy raros. En cambio, en ciertos países, Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, son muy comunes los asesinatos en serie que se descubren años después de que saben que efectivamente es el mismo asesino el que estuvo en 30, 40 homicidios, además, o sea, series realmente largas. Además, y no sé si idea mía o no, pero como que tiende a ser contra los niños. Exactamente, ahí se suman otros factores que ya tienen que ver con quienes buscan a determinado tipo de víctima, porque la serie tiene que ver además con un método, o sea, y el método tiene que ver con que o solamente mujeres o solamente niños, normalmente alguna clase de símbolo que en la sociedad sea muy relevante. Y hay un tema, porque hay temas que son psicológicos, que yo no soy competente en ellos, pero efectivamente hay temas que son psicológicos también, pero hay un tema que es bien interesante que tiene que ver con el asesinato en la sociedad del espectáculo. Y que tiene mucho que ver con esto que pasa en las grandes balaceras. O sea, hoy día la demanda, la exigencia de que las personas tengan que llegar a tener algún grado de relevancia, trascendencia, recordación histórica, es una demanda importante, ¿no? De pronto hay gente que no siente que vaya a llegar a tener esa posibilidad haciéndolo por el lado de la norma. Y de pronto la salida, entonces, es pasar a la historia haciendo una gran balacera, atentando en un lugar público, ¿ya? Y de alguna manera expresando su malestar con la sociedad de un modo tal que efectivamente logre masacrar al resto. Recordemos que no solamente esto está asociado a este tipo de atentados, sino que además en el mundo han crecido los suicidios. Los romanos decían que el suicidio es un asesinato tímido. Quitémosle timidez al suicidio y tenemos situaciones también como esta, donde el que comete el acto sabe que probablemente va a terminar muerto y tal vez seguramente lo ejecuta para aquello. Claro. Entonces hay que entender que esto tiene que ver también con una sociedad donde esto genera una gran noticia, genera una gran conmoción mundial, tu nombre aparece en todos lados y finalmente viene otro a los pocos días y dice, yo hago lo mismo. ¿Ya? Ahora, tiene que ver, a ver, yo entiendo súper bien la explicación, pero también tiene que ver con esa persona reaccionando frente al mundo y queriendo dejar ese testimonio. Siempre, claro. Lo que está en juego siempre en este tipo de atentados es el tema de la integración social, una integración social que no se ha llevado a cabo adecuadamente. La sociedad actual es una sociedad donde la integración es muy compleja. De hecho, por ejemplo, el proceso de integración hace 200 años era muy temprano, tú terminabas de ser niño y ya estabas integrado en la sociedad. No había adolescencia. Claro, hoy día la adolescencia puede durar hasta los 29 años, o sea, una cosa ya... Y algunos más también. Entonces, evidentemente, el proceso de integración es mucho más complicado, mucho más sofisticado, lleno de etapas, en las cuales si uno fracasa en una, siente que no va a llegar a la siguiente. La presión, en ese sentido, en todo el mundo, la ausencia de trabajo para los jóvenes es un tema. ¿Ya? Entonces, evidentemente hay una demanda, hay una además que las expectativas son elevadísimas, y la realidad es otra cosa. Entonces, evidentemente los problemas de integración
son la base de este tipo de problemas. Sin embargo, en Estados Unidos, además del tema cultural y religioso, que probablemente sea una variable que se cruza, interesante la reflexión, también está el dato de las armas. Sí, por lo menos por en supuesto. este momento, el debate en Estados Unidos está centrado en la facilidad con que se accede a armas, pero no solo el acceso fácil, sino la cultura de las armas. Así es. De alguna manera, la cultura de que la protección y la seguridad de la persona depende de sí misma. Exactamente. La madre de este joven que mató a los 27 personas, ella estaba convencida que iba a tener que defenderse de una gravísima amenaza y operó con eso, que le transmitió a los hijos. Bueno, y es una parte de una ideología que en Estados Unidos es muy fuerte, que es la idea de que efectivamente se le comunica a la población permanentemente grandes amenazas, prepararse para las grandes amenazas, y esas preparaciones a veces tienen que ver con juntar alimentos, qué sé yo, pero en otras ocasiones tienen que ver con efectivamente pensar de que hay que estar preparado para la autogestión de la defensa, ¿ya? Y eso es algo que está muy internalizado en la cultura norteamericana, a tal punto que la sociedad del rifle, cuando viene este crimen, dice, bueno, el gran problema aquí es que las víctimas no tenían armas. O sea, esa es la respuesta que da la sociedad. No supieron defenderse. Esa es la sociedad de los rifleros, lo que dicen. O sea, el problema es que los profesores en el colegio no tenían armas. Entonces, ese tipo de reacciones tienen que ver con efectivamente una cultura de armamentismo muy, muy radical, que ha sido muy criticada desde hace ya varios años en Estados Unidos, pero no se ha hecho nada. Efectivamente, en Estados Unidos no se ha hecho nada para combatir ese tema. Alberto, hablabas recién y haciendo la comparación, esto es algo que pasa con los norteamericanos cuando se sienten que no entran a la sociedad, cuando pueden estar sometidos a un estrés por lo que sea. ¿Cómo reaccionamos en Chile con lo mismo? Porque no hacemos esto. No. ¿La violencia hacia dónde se va? Esa como cosa reprimida que se puede tener. Bueno, tú has dicho una palabra importante. Efectivamente, nosotros tenemos una tendencia más introvertida, digamos, para procesar estos problemas de integración. Por eso yo siempre he insistido, es muy sano cuando las sociedades reaccionan políticamente ante problemas de integración. O sea, que hay muchos que han criticado, por ejemplo, salir a la calle, qué sé yo, ese tipo de reacciones, que son reacciones integrativas, ¿ya?, a partir de quienes se sienten desintegrados. O sea, el que sale a la calle, ¿ya?, no está demandando la apertura de temas, la politización de ciertas discusiones, en vez de ir a una reacción que es informe. O sea, yo estoy tan molesto, tan enojado, me siento tan desintegrado, me siento tan ajeno, que puedo devenir en esto que además, para peor, transformamos, que es algo normal de nosotros también, ojo, pero que hace mucho más mal a la sociedad, que es esto de convertir a estos personajes en monstruos. O sea, cuando yo voy y digo, entonces, tal personaje que hizo un crimen horroroso, digamos, es un monstruo, yo entonces lo saco de la sociedad y por tanto nunca me importa tomar medidas respecto a eso, ni me parece que algo sea relevante, ni entiendo que hay una serie de conductas que no se parecen en nada a esta, que pueden ser reacciones al mismo fenómeno. Y eso es lo interesante, que muchas veces pueden haber reacciones que son patológicas, pero hay otras reacciones que están dentro de la norma, nosotros las entendemos habitualmente, pero son al mismo fenómeno. Estos procesos desintegrativos, los niveles de exigencia, que los niños sean populares, de que se lleven bien con todo, que tengan miles de amigos, de que sean los campeones del fútbol, todo ese tipo de cosas, son cuestiones que tensionan mucho, efectivamente, en los procesos de desarrollo, y con grandes expectativas de futuro, que te va a ir aquí, te va a ir muy bien allá. Todo eso es una exigencia de rendimiento. Y los rendimientos, como todos sabemos, dependen mucho de otros factores externos. Y las personas, de los grandes errores es pensar que las personas se deben a sí mismas, digamos. Entonces, obviamente hay una reacción, digamos, en contra de eso, que puede llegar hasta niveles bastante patológicos, obviamente, que son patológicos, pero eso no significa que esas personas sean monstruos ajenos a la sociedad. Bueno, Alberto, muchas gracias por acompañarnos hoy día.